Continuamos en este encuentro, en esta, en ese tercer encuentro con los participantes de la 13ª Corte. Vamos a seguir analizando el tema de el sistema de administración de personal. Cuando nosotros hacemos eh, la valoración del sistema de administración de personal, tenemos que recordar que comienza con el conjunto de normas referidas al ingreso. Y lo explicábamos en la importancia que tiene el 146 constitucional conjuntamente con lo dispuesto en el artículo 40 de la 40 y 41 de la ley del estatuto de la función pública. El proceso de selección de personal. Pero también cuando nosotros observamos 146 de la Constitución, que nos habla de los cargos de carrera, todos los cargos de la administración, cargos de carrera, deben estar precedidos de un concurso. Creo que cronológicamente les hacía referencia a un detalle para hablar de esta, digamos, consolidación de la noción de funcionario público. Constitución del 99, Constitución del 61. En la Constitución del 61, la jurisprudencia de la Corte Contencioso Administrativa, para justificar lo injustificable, eh, creó la figura de funcionario público de hecho y funcionario público de derecho, con la intención de darle una regularización, y en algún momento se logró dar esa regularización. ¿Y por qué les hago esta referencia? Por el análisis del artículo 40 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. El proceso de selección de personal tendrá como objeto garantizar el ingreso de los aspirantes a los cargos de carrera en la administración pública, con base en las aptitudes, actitudes y competencias, mediante la realización de concursos públicos que permitan la participación en igualdad de condiciones. Eso es un reto que tiene eso es un reto que tiene la administración, que tienen los órganos del poder, cuando nosotros, eh, cuando nosotros observamos el sistema de administración de personal. Fíjense, habíamos quedado en el tema de la distinción en la evaluación de desempeño y el derecho al ascenso. Si nosotros hablamos de la evaluación de desempeño y el ascenso, ¿cómo nosotros podemos distinguir uno de otro? Pudiéramos nosotros analizarlo de la siguiente manera. Al hablar de desempeño, miremoslo de forma horizontal. ¿Por qué? Porque el desempeño va a permitir esa valoración que va a tener el trabajador, va a permitir la proyección en el tiempo. Ubiquémonos. Horizontalidad. Horizontalidad. ¿Y por qué horizontalidad? Porque simplemente no solamente podemos nosotros referir a la evaluación de desempeño como el instrumento final en unos tiempos determinados, en un lapso de tiempo determinado. Y si nosotros nos vamos a esa regulación jurídica de la evaluación de desempeño, observamos el artículo 57. La evaluación de los funcionarios en los órganos y entes de la administración comprenderá conjunto de normas y procedimientos tendentes a
evaluar su desempeño. La evaluación, fíjense, ajá, más adelante dice, para los órganos vigentes deberán presentar al ministerio para su aprobación los resultados de la evaluación como soporte de los movimientos del personal que te pretende realizar y su incidencia en la nómina del personal activo. Fíjense, juntamente con el plan de personal determinando los objetivos, determinando los objetivos que se estiman cumplir durante el referido ejercicio fiscal. Los 57. La evaluación de los funcionarios en los órganos. Gracias, Joel. Por aquí está Erasmo pidiendo el link. La realización. Artículo 58. La evaluación deberá ser realizada 2 veces por año sobre la base de los registros continuos de actuación que deben llevar cada supervisor. En el proceso de evaluación, el funcionario deberá conocer los objetivos del desempeño de evaluar, los cuales serán acordes con las funciones inherentes al cargo. Ahora, ¿qué pasa con esa evaluación de desempeño? Más allá de que esa evaluación permita medir el desempeño, permita, como lo dice la lámina, la permanencia del funcionario está relacionada con el resultado positivo. Y fíjense, el instrumento permite, de alguna manera, una cantidad de dinero que pudiera recibir ese trabajador, pero eso nos permite también o nos posibilita que el trabajador pudiera tener un plan de formación, como lo establece, un plan de capacitación, como lo establece el artículo 61. Pero yo voy mucho más allá. Si nosotros le damos una correcta aplicabilidad a la evaluación de desempeño, vinculando tema de función pública con mecanismos de control administrativo, nosotros pudiéramos entender, en lo que yo hablo de la horizontalidad, nosotros pudiéramos entender que esa evaluación va a permitir que el trabajador no sea sometido a un procedimiento mm, de destitución, un procedimiento disciplinario. Por poner un ejemplo, el gran problema, y ahorita lo vamos a tocar con los derechos de los funcionarios, el gran problema que tenemos en la administración, que es el tema del permiso, los reposos médicos. Tenemos muchos funcionarios que viven permanentemente enfermos. Ok, viven permanentemente enfermos porque efectivamente tienen un padecimiento o viven permanentemente enfermos porque no quieren trabajar y quieren ganarse el dinero fácil. Que es muy poquito, que es mucho, pero estamos hablando de cantidad de dinero y estamos hablando de patrimonio público. Y si nosotros hablamos de evaluación de desempeño con este ejemplo, nosotros observamos que el trabajador en ese instrumento de evaluación de desempeño tiene 98, pero cuando tú, analizando normas de control, administrativo, y tú observas que ese trabajador tiene 98, pero resulta que de los 180 días del año, vamos a hablar de la mitad del año, él apenas ha ido a trabajar 10. ¿Cómo se justifica que tiene una evaluación de desempeño de 98 en ese primer corte del año si apenas iba a trabajar 10 días? Y que se determine en ese análisis que los permisos o reposos médicos que él está presentando son reposos de dudosa procedencia o que no cumplen con el deber institucional o la lealtad institucional que debe tener ese médico para efectivamente valorar correctamente y profesionalmente a un trabajador. Y nosotros pudiéramos observar lo siguiente: artículo 86, numeral 6, falta de probidad como una causal de
destitución. Y si nosotros nos vamos al 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, nosotros observamos que el numeral 5 nos dice guardar en todo momento una conducta decorosa. Es un deber del funcionario. Y una conducta decorosa es que el funcionario permanentemente esté pidiendo reposos médicos por influencia, por dolor de cabeza, por el dolor, por dolor de una mano, dolor de una uña, por Dios. Y vamos con el ascenso. Si la evaluación de desempeño es horizontal, la miramos hacia la horizontalidad para garantizar la antigüedad, la permanencia del trabajador, nosotros al hablar del ascenso, ¿qué vamos a conseguir? La verticalidad. Es decir, estás ubicado en un cargo, estás ubicado en un cargo y vas elevando o vas subiendo en ese escalón de ese cargo hasta llegar a al último peldaño, a la cumbre. Estaríamos observando la distinción entre uno u otro. Repito, si hablamos de contratados en el ejercicio de la función pública y si hablamos de obreros, no podemos nosotros referirnos a la existencia de, de ese ascenso. El obrero entra, si estamos hablando del obrero contratado, y una vez que el obrero cumple con algún requisito establecido en el estatuto, perdón, la convención colectiva, pudiéramos nosotros decir que él, luego de tener esa figura de contratación, va a obtener la permanencia en el cargo. Es lo que se estila. No es que sea fijo, esa palabra no existe. No existe funcionario fijo y funcionario variable, porque lo contrario de fijo es variable. Existe funcionario de carrera de libre nombramiento y remoción. Existe contratado en el ejercicio de la función pública con una relación por tiempo determinado, relación por tiempo indeterminado. Existe obrero contratado, existe obrero permanente. Es importante que nosotros manejemos los términos. Especialistas en derecho administrativo, nosotros no podemos llegar a decir, ah, bueno, nosotros tenemos un trabajador fijo y el trabajador fijo se va a tratar de esta manera. Por Dios, no. Y entramos a los derechos. Fíjense, derechos de los funcionarios. Hablamos de derechos generales, hablamos de derechos exclusivos, pero es importante que nosotros tengamos claro, creo que también lo habíamos tocado, pero vamos a puntualizarlo, la diferencia entre los derechos que los vamos a conseguir dentro del artículo 22 al artículo 32. Del artículo 22 al artículo 32 hablamos de los derechos de los funcionarios. Derechos. Y hablamos de derechos genéricos y hablamos de derechos específicos. Y hablamos de derechos genéricos y fíjense, cuando nosotros observamos derechos, nosotros vemos del artículo 22 al artículo 29 los derechos genéricos, es decir, que le van a corresponder a funcionarios de carrera y funcionarios de libre nombramiento y remoción, y hablamos del artículo 30 al 32, hablamos de los derechos exclusivos de los funcionarios de carrera. Y si nosotros observamos los derechos, ¿qué vamos a conseguir? Nosotros vemos que el derecho es esa facultad que va a tener el funcionario de exigir. Por otro lado, tenemos el deber, que sería las obligaciones que el funcionario tiene que cumplir, artículo 33. Y es importante que conectemos los 11 numerales del artículo 33 de la Ley del Estatuto de la Función Pública con los numerales contenidos en el régimen disciplinario. Estaríamos hablando del artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que tiene 14 supuestos para la destitución, pero también pudiéramos nosotros hablar de los 7 supuestos para la amonestación escrita. Fíjense, derivado, miren la triangulación, derivado de ese artículo 33, conectamos dos condicionantes. De esos deberes que tiene el artículo 33, surgen conductas tipificadas en la ley del Estatuto de la Función Pública
para nosotros imputar la amonestación escrita o para nosotros imputar la destitución. ¿Y por qué les conecto esto con el tema de la evaluación de desempeño? Porque la gente tiene una errónea percepción que al hablar de la destitución primero tengo que amonestar al trabajador. No, señor, yo puedo perfectamente aperturarle un procedimiento de destitución a ese funcionario simplemente por el hecho de no superar las evaluaciones de desempeño o por determinar que en esas evaluaciones de desempeño existe una disonancia entre ese instrumento que tiene una nota o una calificación y las pruebas que están dentro del expediente en su comportamiento. Porque no solamente va a ser el reposo médico. Nosotros pudiéramos observar que son las actas de retraso, son las actas donde se evidencia que el trabajador llega a la hora, pero el trabajador no hace absolutamente nada. Son las constancias o las actas de control interno, donde efectivamente el trabajador llega a la hora, pero el trabajador se va a media mañana y llega a firmar al mediodía o llega a firmar en la tarde la salida del mediodía, el ingreso de la tarde y la salida de la tarde. Estaríamos hablando de muchísimas situaciones, pero que por la dinámica, como lo decían estos días en una clase en el intensivo, como por la dinámica eh, de la gerencia de talento humano, a veces los funcionarios encargados no prestan atención a este tipo de detalles que en definitiva afectan el funcionamiento organizacional y el clima organizacional. Pero cuando nosotros hablamos, fíjense, derechos, las facultades o deberes, las obligaciones, nosotros tenemos dos figuras o dos instituciones adicionales, la, las prohibiciones y las incompatibilidades. Las prohibiciones y las incompatibilidades. Cuando nosotros hablamos de las prohibiciones, fíjense, el deber son las obligaciones que tiene. Las prohibiciones es lo que él no puede hacer. La prohibición es lo que el funcionario no puede hacer, artículo 34. Y nosotros hablamos de la incompatibilidad, algo bien importante. 148 de la Constitución, replicado en el artículo 35 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La aceptación de un segundo destino público remunerado implica la renuncia del primero. No podrás tener más de dos cargos si no son cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. Pero por otro lado, y eso lo vamos a dejar para la próxima semana, es probable, no sé si nos da de tiempo de arrancar el sistema de responsabilidad en la segunda parte del día de hoy, nosotros observamos que tenemos la responsabilidad. Y ojo con esto, la responsabilidad es totalmente distinta la responsabilidad a el deber, porque la responsabilidad viene siendo la consecuencia. La responsabilidad es la consecuencia en el actuar o en el no actuar que tiene ese funcionario en ese cumplimiento del deber. Él tiene un deber, es decir, él tiene una obligación y ante la omisión de la obligación o ante la inactividad en ese deber que tiene, podemos nosotros estar en presencia de la responsabilidad. Es importante distinguirlo, porque perdemos el norte cuando analizamos la función pública. Creemos que la función pública simplemente es la mano y el puño de hierro que yo tengo como jefe. No, no es el puño de hierro que yo tengo como jerarca o como jefe de una unidad y como máximo jerarca de la estructura organizativa, sea órgano o ente. Simplemente tenemos que un conjunto de normas, si hablamos de la función pública, un conjunto de patrones, un conjunto de condicionantes que están instrumentalizados en la ley, que nos permiten el mejoramiento de la estructura organizativa. No hacemos absolutamente nada con tener una organización bien bonita
si nosotros no tenemos un personal eficiente. Tenemos una organización de primera, una infraestructura recién inaugurada con equipos de última generación, con mobiliario de alta calidad, pero no tenemos personal eficiente. La gracia la estamos haciendo ahí. No hacemos absolutamente nada con tener una gran estructura y nosotros no tener una sólida gestión en materia de función pública. Ojo, gestión en materia de función pública, porque ahí valen todos. Nosotros nos acostumbramos a menospreciar a los trabajadores. El obrero no sirve. Pero es que si tú no tienes el obrero que te limpia la oficina, tú no tienes el obrero que te ayuda a movilizar el mobiliario o a organizar, por poner ejemplos, no estamos, fíjense, no es discriminatorio o peyorativa la conducta, ¿no? Si nosotros no tenemos a un asistente administrativo que puede ser contratado, que no ha tenido la dicha de concursar, pero que por el hecho de ser contratado no es menos que el analista que ha concursado, nosotros observamos la necesidad. Si no tenemos un jefe, también observamos la necesidad. Funcionario de libre nombramiento y remoción. Entonces, vemos la necesidad de todos dentro de la organización. Es importante detenernos en todos estos derechos. El artículo 22 del estatuto nos habla de la incorporación al cargo. Fíjense, ese es un derecho que nadie le presta atención. Tenemos un mal cuando entramos a la administración pública. ¿Y por qué tenemos un mal cuando entramos a los órganos del poder? Porque no nos dan una inducción. Todo funcionario público tendrá derecho a incorporarse al cargo, a ser informado por su superior inmediato acerca de los fines, organización y funcionamiento de la unidad administrativa correspondiente y de las atribuciones, deberes y responsabilidades que le incumben. Hemos adquirido malos hábitos. Y cuando digo esto, fíjense a qué me refiero. Nosotros pareciera que estuviéramos, en vez de una organización meritocrática en los órganos del poder, estamos en un estamento militar. Y discúlpeme, no voy a hablar mal de los militares, pero ¿cuál es el tema de los militares? Que tienes que pagar plantón, tienes que pagar todas las cosas que yo sufrí dentro de la organización. Entonces, bueno, si yo sufrí, si a mí no me dijeron, fíjense la cadena, si a mí no me dijeron nada de cuál era la finalidad de la organización, qué era lo que tenía que hacer o no, y aprendí a los trancazos, tú tienes que aprender a los trancazos. Y es una cadena que es imperdonable dentro de los órganos del poder. Y lo vemos en el artículo 22 de la ley del Estatuto de la Función Pública. Incorporación al cargo, derecho a ser informado. El artículo 23, derecho a la remuneración. Bueno, no vamos a entrar en discusiones por el tema de la remuneración porque no vamos a salir de esa espiral. Y no saldremos de esa espiral en qué sentido. Pues simplemente porque todos entendemos que hay un grave problema con el tema de la remuneración, pero hay que recordar que estamos hablando de un régimen estatutario. No podemos hablar de condicionamientos para decir que yo voy a recibir más que otro. Y eso es una, digamos, de las críticas que podemos nosotros tener en el sistema patria. Sirve para el control, sirve para evitar distorsiones de personas que tienen cabalgamiento de funciones, cumplimiento irregular de funciones, que tiene dos cargos a la misma hora, en sitios totalmente distintos, con diferencias, digamos, de movilidad, porque no puede tener más de dos destinos públicos remunerados, lo decíamos, 148 constitucional y una incompatibilidad en el 35 de la ley. ¿Hablamos de qué? Hablamos de esa posibilidad única y exclusivamente cuando hablamos del docente, de los asistenciales o accidentales. El disfrute de las vacaciones y el derecho a recibir ese disfrute con el pago. Estamos hablando del artículo 24, una distinción en relación con la ley orgánica del trabajo, porque aquí estamos hablando de
días de disfrute por quinquenio y un bono que es el bono vacacional. Y fíjense, el artículo 24, cuando el funcionario egrese, perdón, una bonificación anual de 40 días de sueldo. Fíjense, estamos hablando de vacaciones y estamos hablando de bono vacacional. Es distinto el bono. Por ley hablamos de 45 días, creo que ha subido, pero estamos hablando de qué? Estamos hablando de, estamos hablando de un bono que tiene una connotación totalmente distinta desde el punto de vista patrimonial con relación a el bono vacacional de la Ley Orgánica del Trabajo. Tenemos el artículo 25, el derecho a percibir la bonificación de fin de año. Y fíjense que es algo que pudiéramos nosotros observar en el sector privado, que en el sector privado no se justifica porque simplemente debería haber una repartición de utilidades. Aquí simplemente hablamos es de un bono de una bonificación de fin de año. ¿Por qué? Porque es que la administración pública no tiene dividendos. No podemos nosotros hablar de una organización o de un ente que se dedica a producir dinero. Aquí nosotros nos dedicamos a garantizar el interés general en todos los órganos del poder. Importante, permisos y licencias. Esto de permisos y licencias lo debemos conectar, artículo 26, con las situaciones administrativas. Y las situaciones administrativas las vamos a conseguir en artículo, en el artículo 70 o del artículo 70 al artículo 77. Y específicamente el artículo 77, situaciones administrativas, me refiere a los permisos y licencias. Los funcionarios públicos tendrán derecho a los permisos y licencias previstos en la presente ley y su reglamento. Y nosotros observamos que los permisos y licencias los tenemos regulados como un derecho en el artículo 26 de la ley del Estatuto de la Función Pública. Pero atención con esto, estos permisos y licencias nosotros debemos conectarlos con el 47 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en este sentido. Si nosotros tenemos en el régimen funcionarial en ese órgano o ente una convención colectiva, debemos ir a lo que dice la convención colectiva y nosotros debemos entender que esa convención colectiva va a darnos una variante en cuanto a esos otorgamientos de permisos y licencias. Va a prevalecer convención colectiva por encima del reglamento general de la ley de carrera administrativa. Porque aquí, si bien es cierto, el artículo 26 nos habla de los permisos y licencias y situaciones administrativas. Artículo 77 habla de permisos y licencias, nos remite al reglamento y hablamos de permisos obligatorios y permisos potestativos. Los permisos obligatorios no se pueden, no, es un mandato de el régimen de la función pública. Es un mandato. Y fíjense, es un mandato. Y entonces ahí es donde nosotros observamos la inclusión y redimensionarlo no al régimen de la función pública, sino al manejo de la función pública. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos entender que a los contratados se les va a dar el mismo otorgamiento de permiso establecido en la convención colectiva, que puede estar por encima de lo que dice el reglamento. Estaríamos hablando, en vez de 5, por poner un ejemplo, 8 días para 8 horas semanales para el estudio, y de repente la convención colectiva dice que son 10. 2 días por el tema de la muerte de un familiar, la convención colectiva puede decir 15. Es importante distinguir entre permisos y licencias. Cuando nosotros hablamos de permisos y licencias, podemos nosotros tener esta connotación. Nosotros podemos decir que la licencia es una habilitación para no trabajar por mandato legal. Ejemplo, hablamos en un lapso de tiempo determinado, por unas condiciones bien particulares, fuero sindical, inamovilidades especiales. Inamovilidades especiales establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo, inamovilidades especiales establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Pudiéramos nosotros decir,
los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos, pudiéramos decir las personas en estado de gravidez, pudiéramos decir la persona que una vez que dé a luz los 2 años para los 2 años de amamantamiento, extensibles al esposo, de, o el derecho del esposo cuando estamos en esa situación de protección durante cierto tiempo, o hablamos de los permisos cuando se refieren a situaciones muy particulares, que son situaciones temporales, en las que está habilitado para no prestar el servicio y va a seguir recibiendo la remuneración, salvo que hablemos de los permisos potestativos, y esos permisos potestativos en algunos casos pueden ser no remunerados y quedará discrecionalidad del órgano o del ente. Tenemos la protección a la seguridad social, tenemos artículo 27, el derecho a recibir su prestación de antigüedad. Fíjense que hay una diferencia entre la antigüedad y la prestación de antigüedad. La antigüedad, horizontalidad, el tiempo, todo ese tiempo que va a ser computado para los efectos legales. Y estamos hablando de que esa antigüedad, permisos y licencias, cuando se le otorgan los permisos, se le sigue computando la antigüedad al trabajador, salvo que estemos hablando de permisos no remunerados. Permisos no remunerados para que él se vaya a hacer otra actividad en otro órgano, por poner un ejemplo, o por otra condición, entonces se interrumpe. Pero de resto, todo el tiempo se le va a computar la antigüedad al trabajador. Una cosa es la antigüedad como tiempo para medir unos efectos jurídicos y unos efectos patrimoniales, y uno de los grandes efectos jurídicos de esa antigüedad, más allá del pago de esa cantidad de dinero que es la prestación de antigüedad, son los requisitos para obtener el beneficio de la jubilación. Atención, beneficio de la jubilación distinto. El beneficio de la jubilación es distinto a la pensión de vejez o de discapacidad que otorga el Seguro Social. Porque nosotros tenemos en las organizaciones públicas la posibilidad de recibir el beneficio de jubilación y de recibir pensión por discapacidad, distinta a la del Seguro Social. Protección a la maternidad, es importante, a la maternidad y la paternidad. Y fíjense que esos son los derechos genéricos de los funcionarios. Derechos genéricos de los funcionarios, ahí no estamos hablando de todos los funcionarios. En estos días me preguntaba una ex estudiante y me decía, profe, yo trabajo en la gobernación, a mí me sacaron, bueno, trabajo en la gobernación, pero yo estaba en comisión de servicio y yo trabajo en la UPTM. Y a mí me están diciendo que no me corresponde absolutamente nada. Yo le digo, no, todo lo contrario. Tú tienes tu derecho a tu prestación de antigüedad y tienes derecho, atención con esto, a la cuota parte de la bonificación de fin de año, porque la están removiendo en este momento o en estos días. Estamos hablando de bono de fin de año fraccionado. Estamos hablando, fíjense, de disfrute de vacaciones y bono vacacional fraccionado por este año. Pero hay un detalle, un gran problema de la administración. ¿Cuál es? Que otorgan los pagos de los bonos vacacionales sin el disfrute de las vacaciones. Y ahí nos vamos a la Ley Orgánica del Trabajo. ¿Qué nos dice ese derecho, que es un derecho de rango internacional? Porque las convenciones, las normas y las convenciones de la OIT establece el derecho al disfrute de la vacación y el pago efectivo de cantidades de dinero para disfrutar. Y si no se paga y si no se otorga ese disfrute, estaríamos en presencia de una doble obligación. Y eso es un daño al patrimonio, porque tenemos al final de la relación funcionarial, o al finalizar la relación estatutaria, o al finalizar la relación vinculada con la función pública, nosotros tenemos que pagar nuevamente las vacaciones que no se disfrutaron. Es importante que nosotros tengamos claro eso. Y observamos el tema de los funcionarios de carrera, estabilidad en el desempeño de las funciones, ascenso y organización sindical. Y eso lo vamos a tratar en la siguiente parte, que nos vamos a conectar
a las 12:10 del mediodía, en unos 10 minutos.